Tiempos solemnes están por venir, la mañana viene, y también la noche. La luz dora las nubes que coronan las cumbres. Pronto su gloria se revelará. El sol de justicia está por salir. La mañana del día eterno para los justos y la noche perpetua para los impíos. El pueblo de Dios espera con ansia las señales de la venida de su Rey. Cristo viene en las nubes del cielo con poder y grande gloria y con millares de ángeles. ¿Quién lo recibirá en paz? Vendrá para ser glorificado por sus santos y ser admirado por todos los que creyeron. El fin de todas las cosas se acerca. El gran día del Señor está por venir. ¿Quién estará firme? Es necesario preparar el camino delante del príncipe de paz que viene sobre las nubes de los cielos. Se reeslabonarán las cadenas familiares rotas. El Señor nos ha hecho depositarios de la sagrada verdad. Hemos de levantarnos y resplandecer. Asiste a nuestro culto de adoración familiar y prepararnos para el encuentro del Señor los sábados a las 10 de la mañana. Todos están cordialmente invitados. Estamos ya en un sábado más, hoy sábado 10 de abril, cuarto mes del año 2021. Francamente pareciera que el tiempo está compitiendo con algo, por lo rápido que transcurre. Señal de que necesitamos aprovechar al máximo todo el tiempo posible para nutrirnos de la palabra de Dios. Y de esta manera alcanzar el propósito del que nos habla Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Este es el propósito, es la voluntad, lo que Dios desea y espera de nosotros. Y esa debería de ser nuestra meta. Y para eso está comenzando su programa Volviendo a las Sendas Antiguas, Reparadores de Portillo. Un saludo muy cordial para todos y bienvenidos. Acompáñenme a pedir la bendición de nuestro Creador para este programa. Bendito Señor, en el nombre de tu Hijo, Jesús, nosotros invocamos tu nombre, como siempre, Dios, conscientes de que nada podemos hacer sin ti. Te rogamos, perdones nuestros pecados, limpies nuestra mente de esos pensamientos que ensucian y envanecen nuestro corazón. Limpia nuestro corazón de cualquier inmundicia que pueda haberse filtrado, haber entrado a través de las avenidas del alma, para que podamos ser tierra fértil. Y que tu palabra cumpla en nosotros el propósito por el cual la has dado, la has enviado. Permite, Señor, a todos los que están detrás de la pantalla y a este servidor tuyo, Dios, que podamos crecer, que podamos aprender de lo que tú nos enseñas en este momento. Gracias, danos de tu Santo Espíritu y ayúdanos a crecer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. A mí me han preguntado
A mí me han preguntado algunas veces con relación al nombre de este programa. ¿Por qué volviendo a las sendas antiguas? ¿Por qué reparadores de Portillo? ¿Qué son sendas antiguas o qué significa reparadores de Portillo en la Biblia? Continuidad más adelante al programa, al tema que no terminamos la semana pasada. Sin embargo, vamos a aprovechar este espacio para aclarar este punto que me han estado preguntando. Bueno, Proverbios, el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 25, dice de la siguiente manera. Proverbios 16, 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. O sea que la vida del ser humano aquí en la tierra es un caminar, es un peregrinar. Y Primera de Crónicas 29:15 nos lo dice de la siguiente manera. Porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. El rey David escribió también sobre esto mismo. En el libro de los Salmos, capítulo 39, versículo 12, dice también de la siguiente manera. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. El apóstol Pedro nos lo recuerda esa misma idea nos la recuerda a nosotros, a la iglesia después del Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, diciendo, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Escuche bien, ¿de qué manera nos habla? Yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan con el alma. Como extranjeros y peregrinos es lo que somos en esta tierra. Por eso es que dice que en este mundo solo estamos de paso. Así se dice. Ahora, si somos forasteros en este mundo, ¿para dónde vamos? Esta es una muy buena pregunta que la humanidad entera no sabe contestarse a sí misma. Y a causa de no saber, por falta de conocimiento, muchos se dedican a especular. Algunos dicen que todos vamos al cielo sin tanto preámbulo. Otros, un poquito más resignados, dicen que todos vamos al infierno porque somos malos. Hay quienes dicen que la vida simplemente termina con la muerte y ya. Algunos, un poquito más disque estudiados, allá por el continente asiático, piensan que vamos a reencarnarnos en otra especie después de esta vida. Y así de esa manera hay un sinfín de especulaciones tratando de encontrar una respuesta a esa pregunta. Bíblicamente hablando, Abraham, el padre de la fe, tenía bien claro ese panorama. Él tenía bien entendido, bien estudiado este tema.
Miremos cómo nos lo explica el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos del 8 al 10. Mire usted, dice de la siguiente manera. Hebreos 11, 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso sí que es fe. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tenía fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, estaba viviendo en una tierra que el Señor le había prometido, pero él tenía los ojos de su fe puestos en algo mejor. La ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa misma ciudad, esa misma promesa, nos incluye a nosotros también. El Señor Jesús nos lo dijo en el libro de San Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3. Mire, nosotros también estamos incluidos en esa promesa. Dice así, San Juan 14, versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto nos lo prometió el Señor. O sea, la promesa que se le hizo a Abraham de entrar a una ciudad gloriosa, que era la que él estaba mirando con los ojos de su fe, es la misma promesa que nosotros tenemos. Ahora, el problema es que hay alguien en el mundo que está tratando de que nosotros no lleguemos a ese destino y que nos quedemos atascados en el desierto de la vida, atascados, estancados y perdidos, y que no entremos a esa ciudad prometida. El enemigo se está tratando de entorpecer los propósitos de la palabra de Dios. ¿De qué manera lo está haciendo? Vamos a tratar de tocar algunos temas para poder darnos cuenta. ¿De qué manera lo está haciendo? Distorsionando toda la información que el Señor nos ha dado por medio de su santa palabra. Miremos lo que el apóstol Pedro dijo hablando del apóstol Pablo en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Y esto es nada más un ejemplo. Mire usted, dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, versículo 16, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales, versículo 16, mire, ahí lo tiene en pantalla, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Mire,
Lo que aquí está diciendo es que Satanás ha sometido la palabra de Dios a personas que toman versículos aislados del resto de las Escrituras y le hacen decir a la Biblia cosas que en realidad no dice, para aplicarle teorías humanas. De eso vamos a estar hablando. Y como la gran mayoría de nosotros, los cristianos, hoy en día no escudriñamos ni investigamos la palabra de Dios por nuestra propia cuenta, no rogamos al Padre para que nos ilumine y nos ayude a entender aquellas partes de la Biblia que no entendemos, sino que simplemente nos saltamos la página o no leemos. Por esa razón estamos obligados a creer cualquier cosa que nos dicen. Y de esa manera somos presas fáciles de caer en el engaño, aunque seamos cristianos, aunque estemos en la iglesia. Desde el principio de la creación y a medida se ha ido multiplicando la humanidad, el Señor ha ido dando información por medio de sus profetas y apóstoles cómo debemos comportarnos y de qué manera debemos vivir durante nuestra estadía en esta tierra. Pero el enemigo de Dios ha estado diciendo a la gente lo contrario de lo que Dios dice. Solo para ver un ejemplo. Génesis 2:17. El Señor había dicho, Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Contrarrestando lo que Dios había dicho, mire usted lo que dijo Satanás. En Génesis 2:17 está lo que Dios dijo. En Génesis 3, versículos 4 y 5, veamos lo que dijo Satanás. Dice así: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí está. En contradicción de lo que Dios dice. Esta misma situación está pasando hoy en día. El Señor dice en San Juan 14:15, si me amáis, guardad los mandamientos. Palabras del mismo Señor Jesús en San Juan 14:15. Pero Satanás dice, no, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esto ha entrado, esta idea, esta teoría ha llegado hasta los púlpitos de las iglesias. Dios dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero se está enseñando la idea de que no, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y toman de manera aislada para sacar de contexto a Romanos 6:14. Porque Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí está. Las mismas palabras. Contradiciendo o contrarrestando lo que el Señor dice en San Juan 14:15, entre comillas. Cuando allí mismo en Romanos 6:14, allí mismo dice lo contrario de lo que se entiende el versículo 14. Mire, versículo 15. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. El versículo 15 está
contradiciendo no al versículo 14, sino la forma en que nosotros entendemos el versículo 14. ¿Se da cuenta? El enemigo de Dios distorsionando el contexto de lo que Dios nos escribe. Ahora, fíjese bien, en Primera de Juan nos dice que el pecado es infracción de la ley. Entonces, cada vez que nosotros pecamos, violamos la ley. Por eso es que el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero el enemigo de Dios dice, no es necesario. Hay que, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De esa manera se está contrarrestando y se está entorpeciendo la información que el Señor nos da por medio de su santa palabra, con el propósito, como decíamos al principio, de que nosotros nos quedemos estancados en el camino, confundidos y perdidos, y que no alcancemos el verdadero propósito por el cual ha sido dada la palabra de Dios. Otro ejemplo, vamos a otro ejemplo, mire. Mire usted, el Señor dice en Salmo 146:4. Vamos a hablar con relación al tema que estuvimos hablando la semana pasada. Salmo 146:4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Es decir, que es desconectada o desconectado una persona cuando muere. Salmo 6:5. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? El muerto ni siquiera sabe que Dios existe. Eclesiastés 9:5 dice así: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Eso es Eclesiastés 9:5. Ahora, Job capítulo 14, versículo 21. Mire usted lo que dice Job capítulo 14, versículo 21. Sus hijos, dice, tendrán honores, pero él no lo sabrá. O serán humillados y no entenderá de ello. Una situación de inconsciencia total. Ahora, esto es lo que el Señor dice en su palabra. Pero ¿qué es lo que Satanás le ha hecho creer a la gente? Mire, por favor no se ofenda, pero a mí personalmente me ha tocado presenciar pastores con un buen nivel académico, con grado de teología, decirle a las familias que han sufrido la pérdida de un ser querido: hermanos, demos gracias a Dios porque nuestro hermano, o sea el muertecito, ya está en el cielo con el Señor. Otros se van más allá del extremo y dicen que nuestros parientes que mueren interceden por nosotros en el cielo. Pregunto, si eso fuera verdad, entonces, ¿qué hacemos con los textos que acabamos de leer acerca de la condición de los muertos después de la muerte? ¿Dónde los ponemos? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los ignoramos? Algunos toman el caso del ladrón que fue crucificado a la derecha de Jesús, al que Jesús le dijo en San Lucas capítulo 23, versículo 43,
Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí tenemos el versículo. Vamos a tratar de profundizar en ese punto. Muchos piensan que porque como el versículo dice así, no, pues el ladrón inmediatamente se fue al cielo. Si nosotros leemos este texto de la Biblia muy a la carrera, como siempre lo hacemos, y aislamos este versículo del resto de las Escrituras, yo estoy de acuerdo con ustedes. Jesús le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, lo cual nos hace pensar que el ladrón se fue inmediatamente al cielo. El problema es que no podemos desconectar este versículo del resto de las Escrituras, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Si bien es cierto, fue escrita por diferentes profetas, por diferentes escritores, apóstoles, en diferentes épocas, en diferentes tiempos, el único que los inspiró es Dios. El mismo que inspiró a Moisés, inspiró a Juan. Entonces no puede contradecirse. Entonces el problema es que en San Juan, mire usted lo que dice, San Juan 20:15, Jesús le dijo a una mujer, vamos a entender un poco. Jesús le dijo a una mujer, hablando de María Magdalena, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, vamos a leer hasta el versículo, desde el versículo 15, vamos a ir leyendo hasta el 17. Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Él andaba buscando a Jesús. Y Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, mire lo que le dijo Jesús, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Estoy hablando del versículo 7. En el que tienen en pantalla, es la versión Reina Valera revisada, dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ok. No me toques porque aún no he subido a mi Padre. Si comparamos lo que Jesús le dijo a María Magdalena, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, con lo que le dijo al ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, de Lucas capítulo 23, versículo 43. Mire, regáleme un poco de su atención. Al ladrón le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Conmigo. O sea, los dos. Y a María le dijo 3 días después, aún no he subido a mi Padre. Como que hay algo aquí que no está encajando bien. Al ladrón le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Los dos, conmigo, o sea, el ladrón y Jesús. Pero a María le dijo 3 días después, aún no he subido a mi Padre, no me toques. Como que necesitamos investigar más, ¿ok? Para poder entender este punto. Usted puede decir, es que Jesús era Dios y Jesús es omnipresente. Podía estar allá y al mismo tiempo estar aquí. Puede ser.
Pero en este caso no aplica. Es cierto que Jesús era Dios. Es cierto que Jesús es omnipresente, puede estar en cualquier lugar al mismo tiempo. Pero en este caso no aplica. ¿Por qué le digo que no aplica? Porque en San Juan capítulo 16, versículo 7, Jesús dijo ¿qué dijo? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Es decir, que habían cosas en las que era necesario que Jesús subiera al cielo para que pudieran cumplirse. Además de que Jesús mismo dijo, aún no he subido a mi Padre, le dijo a Magdalena. Entonces, ¿cómo es que le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso? Volvamos a San Lucas capítulo 23, versículo 43, veamos cómo lo explica. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. 23, 43. Vamos a tratar de disfrazar, de profundizar esto. Mire usted. La Biblia fue escrita originalmente en 3 idiomas. El Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo y algunas porciones de arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y de allí se han derivado todas las traducciones que hoy conocemos. ¿Verdad? Muy bien. Antiguamente los griegos practicaban lo que se llamó scriptio continua. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos escribían sus textos de tal forma que no había espacios ni puntuación entre las palabras y no hacían distinción alguna entre mayúsculas y minúsculas. Era responsabilidad del lector escoger el camino entre un camino donde iba a enfocar entre esa masa de letras y distinguir en ellas cada palabra y cada frase. Los primeros signos de puntuación fueron inventados por un bibliotecario de Alejandría, 200 años antes de Cristo, que se llamó Aristófanes. Fue allá por el siglo II después de Cristo que los romanos abandonaron el sistema de puntos de Aristófanes y empezaron a separar las palabras con puntos. El cristianismo adoptó una rejuvenecida puntuación en la escritura continua, con el fin de proteger el significado original de los textos. Los escribas cristianos, guiados, ministrados por el Espíritu Santo, empezaron ya en el siglo VI a puntualizar sus propios escritos. Un siglo después, Isidro de Sevilla actualizó el sistema, volvió a retomar el sistema de Aristófanes, de forma que los puntos indicaran la duración de la pausa breve, punto bajo, media, punto medio y larga y punto alto. Y más allá de eso, relacionó la puntuación con significado y forma explícita por primera vez en la historia. Esto ya en el siglo VI o 600 años después de Cristo. Por eso es que la Biblia tiene una doble naturaleza. La naturaleza divina porque fue inspirada por Dios
y la naturaleza humana porque fue escrita por hombres con diferentes culturas, diferente posición social, diferentes ocupaciones, diferentes niveles académicos, razón por la cual en la naturaleza humana pueden haber algunos errores de escritura, pero no en su contexto. Entonces, cuando eso nos genera dudas, debemos de investigar en otras versiones o en escritos originales. Hoy en día es bien fácil investigar todo esto. Todos contamos con el internet. Toda esta información, fíjese, le voy a decir, yo la tomé de un libro, le voy a pedir a producción que si me puede poner el nombre del libro, porque está en inglés. Yo soy bien malo para el inglés y no sé pronunciar. Usted de hecho puede, si le aparece en la pantalla, puede copiar lo que aquí dice. Toda esta información usted la puede encontrar en el libro. Les pongo la información, producción me puede ayudar en la pantalla porque, como les digo, soy malo para el inglés. Entonces, fíjese bien, así es como se comienzan a usar los símbolos de ortografía. Y que con el pasar de los tiempos se han ido perfeccionando cada vez más, pero antiguamente no era así. Parece que producción tuvo problemas para ponerme en la pantalla el nombre del libro, pero más o menos se dice así: Shadi Charter the Street Life of Foundation Símbolos. Ese es el nombre del libro. Entonces regresemos a lo que dice San Lucas 23:43. Bueno, de hecho, si usted quiere leer la información que le acabo de dar con el respecto al origen de los símbolos, de las puntuaciones que ordenan o adornan la escritura y la lectura, métase al Google, investigue, ponga el origen de los signos de... Entonces, regresemos a lo que dice San Lucas capítulo 23:43. Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿En qué tiempo está hablando de acuerdo a este versículo? Ahí lo tiene. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si lo leemos de la manera en que allí está escrito, obviamente está en tiempo presente. Pero si a este texto, fíjese bien, si a este texto le ponemos una coma justo después de la palabra hoy, ¿cómo diría? ¿Cómo diría? Imagínese usted cómo diría. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. O sea, hoy dos palabras. Mire, eso hace la diferencia. Y de eso depende qué sentido nosotros le vamos a dar al contexto de lo que estamos leyendo. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. De la forma en que está en la pantalla diría, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Me entiende? ¿Se da cuenta por qué la misma palabra de Dios dice en San Juan 5:39, escudriñen? Es decir, escarben, investiguen, busquen. No basta solo con leer. Ahora, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Para que podamos darnos cuenta cómo Satanás trabaja y mueve sus piezas en cosas que simplemente, a simple vista, pueden parecer irrelevantes. Y de este tipo de situaciones se da
tanto como en política, como en avances científicos, en tecnología, con el uso de la música, la industria cinematográfica. O sea, es decir, que al final todo eso contiene como propósito entorpecer, contrarrestar el verdadero contexto de lo que Dios dice en su palabra. Les doy otro ejemplo. El hombre, movido por Satanás, iluminó el calendario de Dios. El tiempo no nos va a alcanzar, como siempre, para desarrollar todo este tema. Vamos a dejar pendiente y vamos a terminar el próximo sábado. Ok, les decía otro ejemplo. El hombre movido por Satanás eliminó el calendario de Dios, el calendario hebreo, y creó su propio calendario, que es el calendario romano, y lo estableció como calendario mundial. Y gracias a ese cambio, la gran mayoría de cristianos modernos tienen problemas para entender Hechos 27. Leámoslo. Hechos 27. Dice de la siguiente manera: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Cuando en las iglesias se lee este versículo, asumen que los apóstoles se reunían en día domingo. ¿Por qué? Porque ignoran que el calendario de Dios, el día termina a la puesta del sol. Es decir, que cuando el sol se oculta, termina el sábado y comienza el domingo. Pero en el calendario romano, el día termina y comienza el otro día a la medianoche. De esa manera, Satanás ha logrado que todas las iglesias pisoteen el séptimo día como día de reposo establecido por el Señor. Y honren el primer día de la semana establecido por los hombres. O sea, ese cambio se generó en un ambiente de política. Hablando de política, no es un tema religioso. El cambio de un calendario. Y con el cambio de ese calendario se genera confusión, y por eso los cristianos hoy en día no encuentran el verdadero contexto de lo que la cita que acabamos de leer nos quiere decir, Hechos 27. Y piensan que los apóstoles se reunían. Ellos se reunían en domingo, nosotros también. Así de fino trabaja Satanás. Y ni cuenta nos damos. Por eso es que nuestro programa se llama Volviendo a las Sendas Antiguas, Reparadores de Portillo, basado en una profecía del profeta Isaías que dice en Isaías 58:12: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serán llamados reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. 12. Estoy hablando de Isaías 58:12. Isaías 58:12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantará, y serán llamados reparadores de portillo, restauradores de calzadas para habitar. En su infinita sabiduría, el Señor sabía que en el tiempo del fin, o sea, en este tiempo, Satanás iba a entorpecer el camino de los seres humanos, disfrazando teorías antiguas teorías humanas, como si fuera palabra de Dios. Por eso es que el ángel le dijo al apóstol Juan en Apocalipsis 10:11:
es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora, volvamos a Deuteronomio capítulo 8, versículos 10, 11 y 12. Retomemos el tema del que hemos estado hablando en los últimos programas, en donde Moisés escribió por inspiración divina las siguientes palabras: no sea hallado en ti ni quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Deuteronomio capítulo 8, versículos 10, 11 y 12. Versículo 11. Ni encantador, ni adivino, ni mago, y mira esto, ponga atención en esto, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Ya en el programa anterior hablamos un poco sobre lo que significa abominación y decíamos que es la acción y efecto de rechazar algo por considerarlo muy desagradable o perjudicial. Y es exactamente eso lo que a Dios le resultan todas estas cosas que acabamos de leer en Deuteronomio. Pero al final, el versículo 11, ni quien consulte a los muertos. Este punto, Satanás lo ha sabido disfrazar tan bien que una gran, inmensa mayoría de personas que dicen creer en Dios están invocando a los muertos. Y si el Señor, por este pecado, el Señor no perdonó a Saúl, rey de Israel, imagínese usted qué será de nosotros. En los últimos 2 programas hemos estado hablando en la condición en que caemos los seres humanos después de la muerte. ¿Qué es y qué pasa con el alma? Y descubrimos que no existe ninguna posibilidad bíblica de que alguno de nuestros seres queridos esté en el cielo. Los únicos que la santa palabra de Dios sí dice que están en el cielo son Enoc, eso lo dice en el libro de Hebreos 11:5, Elías lo dice en Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 11, usted puede tomar nota. Ahí tenemos Hebreos 11:5, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, fue llevado al cielo. Elías en Segunda de Reyes 2:11 también fue llevado al cielo en un carro de fuego. Y las primicias que resucitaron con Jesús en Mateo 27, versículos 52 y 53. Mire, ahí está Segunda de Reyes. Aconteció que yendo ellos, hablando he aquí un carro de fuego, con caballo de fuego, apartó a los 2 y Elías subió al cielo en un torbellino. Mateo 27, 52 y 53 también nos habla de las primicias que resucitaron con Jesús. El resto, aparte de esto, ¿dónde está? Está muerto en la tumba esperando a ser resucitados, algunos para vida eterna y otros para condenación eterna, según lo dice San Juan 5:29 y Daniel 12:2. Ahí están. Ahora, todos los santos que usted, ahí tenemos San Juan 5:29, nos habla, también Daniel 12:2 nos dice lo que sucedió en San Juan. Ahora, todos los santos que usted ha conocido por medio de imágenes, por medio de estampitas, por medio de escapularios, medallas, libros, películas, hacen honor a alguna persona,
que en algún tiempo estuvieron vivos en este mundo como lo estamos usted y yo. Y puede que hayan sido excelentes personas, verdaderamente unos santos, como la Virgen María, por ejemplo, como los apóstoles. Pero hoy por hoy, ¿dónde están ellos? Están muertos en una tumba. Y cuando cualquiera de nosotros les pide favores o les hace honores, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cuando cualquiera de nosotros invoca a estas personas que existieron en alguna época del año, en algún tiempo, en cualquier siglo, fueron muy buenas personas, fueron muy buenos ejemplos para la humanidad, hicieron mucho, como María, que fue el medio que Dios usó para poder encarnarse y venir y habitar entre nosotros, como lo dice el capítulo 1 de San Juan. Ellos tienen la corona ganada. Ellos tienen el cielo ganado, pero mientras que no se resuciten, ¿dónde están? ¿Qué hacen? Están en la tumba descansando. Y cuando cualquiera de nosotros les pide favores o les hace honores, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos invocando un muerto. Y Deuteronomios capítulo 8, versículos 10, 11 y 12, ya lo leímos, lo vamos a leer nuevamente para terminar. Antes de terminar, mire lo que dice Deuteronomios 8, 10, 11 y 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortíligo, ni hechicero. Deuteronomios 8, 10, 11 y 12. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ya vimos a mediados del programa lo que significa abominación a Jehová. Versículo 12, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa de estas naciones delante de ti. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando nosotros hacemos honores a una persona que está muerta? Cuando pedimos favores, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Por mucho que lo hayamos querido a esta persona o por mucho que nos hayan querido a nosotros, ya leímos en la santa palabra de Dios que los muertos nada son y nada saben, que desde el momento en que mueren, sus pensamientos son echados al olvido. Y mientras tanto están ahí esperando a ser resucitados. Ya leímos en la Biblia también quienes en realidad sí están en el cielo. Claro, no dice que estén intercediendo por nosotros, porque la Biblia es clara y dice que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, cuando nosotros invocamos, pedimos favores, hacemos honores a estas personas, ¿qué es lo que en realidad estamos haciendo? Estamos consultando a los muertos. Y ya leímos
que ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Ok? Vamos a terminar hasta aquí. Que el Señor les bendiga. Vamos a dar gracias a Dios rapidito. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por lo que hemos aprendido este día. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima semana. Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las Escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido dónde ponemos nuestra lealtad. Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral.